Muchísimas gracias a Carlos Alba por esta exactitud de 20 minutos casi exactos. Ahora, Eric Serna nos va a presentar la ponencia Policías y bandidos, el juego de negociar la ley en el metro de la Ciudad de México. Unas palabras sobre Eric Serna. Eric es candidato a doctor y maestro en estudios urbanos por el Colegio de México. Es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Es presidente, cofundador de ASICSO, Habitus AC. Ha realizado algunos estudios que buscan elucidar aspectos sobre la vida de las personas populares en el mundo contemporáneo, como el caso de la religiosidad popular juvenil por San Judas Tadeo, las actividades laborales de las personas con discapacidad visual en el metro de la Ciudad de México, las actividades laborales de las y los jóvenes que se emplean en la zona del mercado de la Merced en la Ciudad de México, la historia sociopolítica de la cultura afro-brasileña de la capoeira y la gobernanza del comercio popular en la Ciudad de México, entre otras. Vamos a dar la palabra a Eric Serna. Adelante. Bueno, pues antes que otra cosa, muchas gracias a Efraín Sandoval y a la doctora Brígida por todos los esfuerzos y las atenciones que han tenido para tenernos aquí presentes y en particular a un servidor. También obviamente a las instituciones que han hecho posible este simposio. Realmente estoy muy agradecido, muy contento de estar acá porque hay muchos investigadores e investigadoras que conocía por medio de libros, de artículos, y es un placer poder conversar con todos ustedes, ¿no? Lo que les voy a presentar ahora es la invitación a reflexionar la parte más jurídica, más etnográfica de una investigación que hice para obtener el título de doctor en estudios urbanos y ambientales, la cual es dirigida por el doctor Carlos Alba, que busca estudiar los distintos órdenes que componen la gobernanza del comercio popular en el metro de la Ciudad de México, y se hizo a partir de una etnografía multisituada. Esto quiere decir que me tocó ser también vendedor, vagonero, me tocó estar con los policías en los juzgados cívicos, ir a comprar la mercancía, etc., ¿no? Desempeñé diferentes roles o papeles dentro de esta etnografía aplicada de 4 años. Y en este caso, en esta exposición, tengo 4 objetivos. En realidad, la parte de lo ilegal y lo jurídico como tal no necesariamente es mi tema de investigación. Yo creo que una de las debilidades que van a notar es la parte teórica quizá, pero me aventuré a hacer una identificación de la manera en cómo se construye lo ilegal y lo legal dentro del comercio popular en el metro de la Ciudad de México, y en específico en una actividad que es el vagoneo o la venta de mercancías por ciertas personas de vagón en vagón. Lo voy a describir un poquito más adelante. Después quiero describir la política de criminalización del comercio popular en el metro de la Ciudad de México, ¿no? Algo un poquito de lo que decía la profesora Vera sobre estas izquierdas que terminan siendo un poco más punitivas, ¿no? Y que realmente es un tema interesante a tratar. Posteriormente, como lo trató Efren y la mesa de la tarde de ayer, señalar estas formas de negociación que se tienen en las interacciones cotidianas entre policías y vendedores, entre jueces cívicos y vendedores. Y por último, plantear algunas reflexiones en torno al modelo punitivo que ha seguido los distintos gobiernos de la Ciudad de México en contra del comercio popular en el metro. Dicho lo anterior, solo quisiera presentar algunos detalles sobre el metro de la Ciudad de México para quienes no lo conocen, para quienes son de otros países. Decir que es un órgano desconcentrado del gobierno de la Ciudad de México, es decir, es una especie de empresa estatal. Es el segundo metro más económico del mundo, solo detrás del metro de Monterrey, de hecho, y traslada alrededor de 5.5 millones de pasajeros por día. Pero la construcción de su infraestructura está diseñada para 3 millones de pasajeros. Entonces, uno de los principales problemas del metro de la Ciudad de México es la sobresaturación y las fallas técnicas que tiene al proveer el servicio, principalmente en las horas pico. Un servicio que provee en 195 estaciones que se dividen en 12 líneas, y por decreto presidencial
está destinado a la transportación y la movilidad de personas y mercancías a lo largo de una de las mayores urbes del mundo. Viéndolo en comparación, el metro de la Ciudad de México pues es el noveno con mayor afluencia en el mundo, con una infraestructura que no da a veces para responder al 1.678.000 pasajeros por año. Quizás solo en peor situación está el metro de Nueva Delhi, que con 8 líneas y 146 estaciones provee servicio para 1.789.000 millones de pasajeros por año. Pero se encuentra el metro de la Ciudad de México dentro de este top 10 de aglomeraciones y de afluencia, y es el más grande o con mayor afluencia en Latinoamérica, eso también hay que decirlo, ¿no? Sin embargo, uno de los principales, o lo que hace esto, viéndolo desde una economía política, es de que sea un mercado potencial muy grande de explotación, tanto para mercados formales, llámese comercios o publicidad, como para mercados populares, que es lo que voy a presentar. Y en este caso termina siendo, dicen los vendedores, los vagoneros, sí, los vagoneros, trabajé principalmente con hombres, una cuestión de género que podemos debatir después. Se termina siendo el último eslabón de la cadena de realización de las mercancías. Cuando los chocolates, cuando los dulces no terminan vendiéndose en las tiendas departamentales, lo que hacen las empresas es buscar a vendedores del metro para terminar de realizar esa mercancía y no destruirla cuando caduca, porque eso significa pérdidas para la empresa. Entonces, pierden, pero no pierden tanto cuando se lo dan a los comerciantes, ¿no? Entonces son mercancías que se producen de manera legal, pero se distribuyen a partir de los mercados populares. Ese es uno de los casos. Y el otro de los casos, conectado con la globalización desde abajo, de la cual Carlos Alves es representante, tiene que ver con las chinaderas, ¿no? Son los productos... es una categoría etnográfica, no crean que es propia, que son estos productos que se producen en China principalmente, bueno, algunas fábricas de Asia, imitaciones de diferentes calidades, y que terminan de cerrar un ciclo global de producción de la mercancía justo en el metro. Sin embargo, muchos de los estudios dicen comerciantes o vagoneros como si fuera una entidad homogénea, ¿no? un mercado homogéneo, y en realidad lo que muestro o lo que he realizado en los pasados estudios es identificar las diferentes actividades y los diferentes tipos de personas que realizan las actividades populares en el metro. Como vamos a ver, hay una distinción tanto de las mercancías como de las formas de realización, pero también una distinción moral que aplica precisamente en cuanto a la criminalización, ¿no? Por ejemplo, las personas de la tercera edad no son necesariamente criminalizadas como sí lo son las personas, digámoslo así, en edad adulta o los jóvenes que realizan este tipo de comercio, ¿no? Lo mismo sucede para las personas con discapacidad visual, que incluso tienen una forma establecida y regulada de vender en ciertos espacios dentro del metro de la Ciudad de México. Entonces yo me voy a referir justo a los comerciantes populares. Disculpen que haya puesto solo fotos de hombres, no son las únicas que tengo, pero las de mujeres las tengo más relacionadas con otro problema que tiene que ver con maternidad y con trabajo infantil, y en este momento no las ocupé, inclusive hasta por temas un poco más delicados, porque aparecen rostros de los niños y las niñas. Entonces, esto es un poco lo que les comentaba, de un mapa moral, jurídico que aplica para las mercancías, pero también para las personas que realizan las actividades, ¿no? También el metro es un espacio de economías morales, es decir, mendicidad, y allí también tenemos otros grados en los cuales las personas indígenas que provienen del campo y van a mendigar al metro de la Ciudad de México no tienen precisamente esta criminalización o estas políticas que a continuación voy a mencionar. Solo por presentarles un caso, podríamos analizar un poco más este mapa jurídico-moral en el cual se ubican los comerciantes en una parte en la cual pues
son más ilegales administrativamente, ahorita vamos a mostrar las leyes, sin embargo son tolerados porque, al final de cuentas, estas mercancías que venden a un precio menor, que lo hacen en tiendas departamentales, también incluyen a las personas usuarias del metro dentro de una cadena de consumo, ¿no? Entonces, es también importante como los propios usuarios y las usuarias son parte de este mercado popular. Sin embargo, desde el 2004, 2003, las diferentes administraciones del Metro de la Ciudad de México y del gobierno también de la Ciudad de México han emprendido campañas de estigmatización o de señalamiento de los comerciantes, que ahí podemos ver un uso político del estigma, ¿no? Como una tecnología también en la cual se busca criminalizar a las personas, de las cuales a ciencia cierta no sabemos cuántos son. Estas son cifras de algunos estudios que han tratado de hacer alguna aproximación. Cuando yo le comenté esto a los líderes de comerciantes populares del metro, se rieron y ellos estiman que son entre 10,000 y 13,000 vendedores a lo largo de toda esta red de comercio, solo de los vendedores. No estamos hablando de personas que ejercen mendicidad o de personas con discapacidades. Solo hablamos de ese núcleo o esa parte del mercado popular. Si bien es cierto que el gobierno ha tratado de emprender algunas medidas de regulación o de ordenamiento del comercio popular en el metro, estas han sido insuficientes, en gran medida porque no responden a las necesidades de una población que busca en el comercio popular una actividad que les brinde el sustento, lo cual no se encuentra en los empleos formales, entre comillas, o en las industrias, no encuentran ese ingreso, y tiene que ver con cuestiones históricas de las crisis económicas en México desde la entrada del modelo neoliberal. Y por el otro lado, porque ha habido una negociación muy concentrada con ciertos liderazgos del metro que terminan cooptando o concentrando los recursos que se ofrecen para regular el comercio popular en el metro. Y a la par de estas, o más bien contrario a estas medidas o estos intentos de ordenación y regulación, ha surgido una serie de medidas policíacas en contra del comercio popular que datan desde 1977, cuando hay una prohibición y hay ciertas penas, las cuales se negociaban más bien con los policías, ¿no? Era una negociación distinta, hasta el 92, que cuando empieza a entrar todo este modelo neoliberal dentro de la economía urbana, se busca romper con los clientelismos y las cooptaciones que tenía el PRI con los grupos de comerciantes, y hasta que entra esta transición a la democracia con el PRD y comienzan a importar este modelo de recomendaciones del grupo Giuliani, que es la política de ventanas rotas, y ahí es donde empieza ya a construirse un modelo punitivo, que es donde entran estos carteles estigmatizantes que les proyecté, y también toda una política de incremento de la presencia de policías privados en la vigilancia de los vagones y de los andenes del metro, con el propósito de erradicar el comercio popular en el metro, ¿no? Cuestión que obviamente no se ha logrado y que ha tenido repercusiones como las que ahora voy a mencionar. La primera de ellas tiene que ver en un aspecto jurídico o legal con estas fronteras difusas que un poco Vera nos señalaba en la mañana o más temprano, entre el delito y la falta administrativa. Tal cual el comercio popular, tanto en el espacio público como en el transporte, en este caso en el metro, no es tomado como un delito, es una falta administrativa y tiene otros controles de castigo que van desde la amonestación hasta las multas económicas, o bien las privaciones administrativas de la libertad, que no pueden ser mayores de 36 horas dentro de juzgados cívicos, ¿no? Y se regula a partir de normatividades de buena policía y conducta, que hoy día es la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Sin embargo, a partir de esta política que les digo de tolerancia cero o de las ventanas rotas, cuando lo trae Marcelo Ebrard, que hoy día es canciller del gobierno de López Obrador, se
intenta fortalecer las multas y los castigos contra estas faltas administrativas, porque parten de la teoría de ventanas rotas de que castigando estos delitos menores pues se va a tener mayor seguridad, no se va a inhibir el delito en la Ciudad de México y va a ser una ciudad más ordenada y bueno, saben todo este discurso. Y con base en ello se publica en el reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal en 2017 pues una prohibición clara respecto al ejercicio del comercio popular o ambulante, como aquí se le denomina, en los transportes públicos de la Ciudad de México. Sin embargo, y aquí comenzamos a ver ciertos sin razones en cuanto al ejercicio jurídico, hasta el 7 de junio del 2019, que es la reforma de la Ley de Cultura Cívica de este año, se castigaba a partir del artículo 25 de la ley y el artículo 26. El 25 refiere a las infracciones contra la seguridad ciudadana, y aquí podemos ver este discurso de cómo el comercio se entiende como una actividad que atenta contra la seguridad de las personas, que en realidad tiene que ver con toda una valoración de la movilidad, ¿no? Como una ciudadanía de la movilidad y no así una ciudadanía que se funda en otros valores, ¿no? Y de igual forma en el artículo 26 como infracciones en contra del entorno urbano, es decir, en contra del orden urbano, ¿no? Curiosamente, de los diferentes juzgados cívicos que se encargan de aplicar las multas o las remisiones por concepto de comercio popular o comercio informal en el metro, los juzgados cívicos que presentan mayores remisiones son las de la Alcaldía de Cuauhtémoc, que es donde se encuentra toda la parte del centro histórico de la Ciudad de México, donde hay mayores números de estaciones del metro, pero también donde existe toda o gran parte de la actividad cotidiana, comercial que fluye en la ciudad. Y podemos ver en estas gráficas, o en esta gráfica, cómo a partir del 2016, para ser más concretos, que es donde se empieza a instaurar con mayor fuerza esta política de cero tolerancia contra el comercio popular, cómo comienza a haber un incremento totalmente pues extraorbitante respecto de las remisiones que se tiene hacia los comerciantes, ¿no? Y especialmente en dos juzgados cívicos, que es el juzgado cívico 8 o Pino Suárez y el juzgado cívico de Guerrero, ¿no? Que según los vendedores y las propias policías son los dos juzgados encargados de administrar las multas y las remisiones en contra del comercio popular en el metro. Entonces vamos como a la parte más etnográfica, que es esta negociación de la multa. Hay tres escenarios, en realidad los tres escenarios funcionan en la movilidad, en la cotidianeidad, solo que ahora los voy a presentar como tipos ideales, ¿no? El primero es el apegado al derecho, ¿no? Que tiene que ver con el cobro en UMAS, que es una medida administrativa de actualización, que es menor al ingreso diario que tienen las personas, y cuando se cometen este tipo de faltas administrativas, bueno, hay una tabulación de 11 a 20 veces la unidad de cuenta, ¿no? Entonces, si te sorprenden haciendo alguna de estas actividades de comercio popular, bueno, tendrías que pagar pues una cifra bastante elevada, ¿no? Estas son proyecciones que hice, son ejercicios estadísticos. Por favor, no los tomen tan en cuenta, tengo que revisar algunas cosas, soy más etnógrafo que estadista, entonces hay cosas que están mal. Pero yo solo quiero destacar cómo a partir del 2016, que se instaura esta política, comienza a crecer el número de recaudación monetaria que en teoría tendría el Estado a partir de de las remisiones o de las multas que pagan los comerciantes populares cuando son remitidos al juzgado cívico por concepto de venta en el metro, ¿no? Y obviamente no tenemos una transparencia respecto a lo que se haría de estos recursos. Pero obviamente la ley es negociable desde un punto de vista sociológico, ¿no? No es realmente lo que se aplica, sino marcos de la negociación. Y entonces, dentro del hábitus del ejercicio del comercio popular en el metro,
una de las partes importantes es aprender a negociar con los policías, ¿no? Depende mucho cómo te agarren la situación. Si te agarran torcido, torcido es de que te agarren con la mercancía, ¿no? Y es muy divertido porque es un juego entre policías y ladrones. O sea, si te atraparon bien, el vendedor no dice nada, el policía aplicó las reglas del juego y te va remitido. Sin embargo, y esto ha destacado últimamente, muchas veces llevan a los comerciantes por conocidos, es decir, porque traen una bolsa negra, porque ya saben que se reúnen en bases en ciertas estaciones y a partir de eso los remiten, porque los policías tienen que cumplir con una cuota de remisiones para obtener ciertos bonos, para cumplir con su trabajo, para respaldar la presencia policíaca en el metro. Entonces, eso hace que se alteren las reglas del juego y como cuando somos niños y niñas, si alguien no respeta las reglas del juego, pues nos molestamos, ¿no? Porque que no es justo, es injusto que no respete esas negociaciones. Y de aquí vienen ciertas formas de negociar con los policías, es decir, en vez de ir al juzgado cívico y pagar la multa, que en realidad no solo tratan de evitar el pago de la multa, sino también perder 2 horas que se hace el proceso en el juzgado cívico, 2 horas que significa perder 2 horas de ingreso, ¿no? de haber vendido o no. Entonces tratan de darle una menor cantidad de la multa o bien que se equipare a lo que más o menos ganarían en 2 horas, ¿no? de comercio. Y ya en el juzgado cívico, otra categoría que tratan de habilitar es la de trabajador no asalariado, porque ahí solo se les cobra una UMA, ahorita vamos a ver cuánto se les cobra, y bueno, el caso peor es cuando los jueces tienen que tener una cuota de remitidos a las prisiones civiles, gracias, y tienen que irse detenidos 36 horas, ¿no? Ese es el peor de los casos. Bueno, eso era antes. Entonces, un poquito lo que sucede en los juzgados cívicos. Me tocó como etnografía hacer como todo este proceso. Lo único que no me tocó fue que me dejaran 36 horas remitido, eso sí. Eso sí se los debo en las llamadas galeras o prisiones administrativas. Y lo que a mí me dieron, aquí yo utilicé un nombre falso porque también hay un juego de la identidad. Y dentro de la ley había una especie de, si reincidías la multa era mayor y había otras penas, pero esto después nunca funcionó, pero sí se quedó la costumbre de cambiarse el nombre, ¿no? Jugar con la identidad. Y en ese caso me llamaba Roberto Cruz Martínez y justo, ¿no? Apelé como a ciertas cuestiones, que era un trabajador no asalariado, que estaba vendiendo, o sea, reconocí mi culpa. Y esto hizo que solo me cobraran 66 pesos con 25 centavos para que me dejaran ir después de 2 horas que duró el proceso y yo poder regresar a seguir vendiendo al vagón del metro, que en realidad regresé a hacer notas etnográficas porque estaba muy contento, ¿no? Si hubiera sido vendedor tal cual no hubiera estado tan contento, obviamente. Y el tercer caso, que tiene que ver con las ilegalidades de las propias autoridades, ¿no? Hay en el juzgado cívico de Guerrero en específico, como lo relata aquí el poeta del metro, es un amigo que conocimos allí en los vagones del metro, hay una multa que es de 200 pesos directa, no es especificada, no está en la ley, pero te la pone el juez. Y si no la pagas, te quedas 36 horas remitido. Entonces, ahí hay una negociación ya directa. Cuando tú pagas esos 200 pesos o esta multa directa, no te dan recibo, como este que les presento aquí. Entonces no sabemos a dónde van esos ingresos, ¿no? Podemos sospechar muchas cosas, no los voy a decir, pero ese es el tercer escenario. Ya para ir cerrando, yo quiero esto que decían de las izquierdas más punitivas, ¿no? Cuando llegó el gobierno de López Obrador y en el caso específico de Claudia Sheinbaum, se pensó que se podía negociar mejor con las autoridades otra regulación, otro ordenamiento, entendiendo que era un gobierno de izquierda, entre comillas. Y al menos al principio sí se abrieron algunas mesas de gobierno, yo acompañé a las organizaciones de vendedores. Sin embargo, con el paso de los meses del 2019, se empezaron a lanzar estos desplegados del incremento de los policías, de las reformas a la ley de cultura cívica,
del aumento de los juzgados cívicos, ¿no? Es decir, como un reforzamiento de esta política de tolerancia cero hacia el comercio popular. Y dentro de las reformas que se hicieron el 19 de junio del 2019, en realidad es el 9 de junio, les pido una disculpa, a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, bueno, pues ahora tienen que pagar 929 pesos, ¿no? Cuando son remitidos. Hubo una reforma, se entiende que si vas a pagar más dinero, pues vas a dejar de vender en el metro, ¿no? Entonces, esas son las medidas que se han tenido o que se han seguido para tratar de controlar el comercio popular en el metro, y obviamente esto hace que las policías negocien desde otras perspectivas, los jueces cívicos, ¿no? Y también se han dado otras fabricaciones de delitos, ha habido unas cosas que ya no puse aquí, que tienen que ver con la forma en la que ahora se ha reforzado la ley en su aplicación cotidiana, práctica, y que ha tensado las relaciones entre comerciantes y policías, ¿no? Creando estos climas de tensión social y de odio social, ¿no? Entre los dos grupos. Solo algunas reflexiones para concluir. Destacar cómo el comercio popular es entendido como un problema delictivo, ¿no? Obviamente no se atiende a las causas del problema, es decir, a una mejora en los salarios, a un mercado de trabajo, sino que hay una criminalización de estas actividades, ¿no? Tanto Foucault como Gabriel Tarde, que es lo que consulté en términos sociológicos, destacan una funcionalidad de la criminalización del comercio popular en términos delictivos, también morales, pero yo quiero destacar la parte administrativa, ¿no? Debe de haber una transparencia conforme a lo que se obtiene por estas remisiones, y eso es lo que se quiere, y porque esto no va destinado a los problemas de transportación que tiene el metro, ¿no? Hay otras economías ilegales de las que no hablé, pero están por ahí, que es el robo de celulares, que también se ha incrementado con la presencia policíaca y que construye otros mercados de la ilegalidad, ¿no? En el metro. Y por último, destacar los vacíos jurídicos que existen respecto a la vigilancia del comercio popular en el metro, ¿no? Por un lado son inconstitucionales porque el artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México está protegiendo el comercio popular y está promoviendo una serie de medidas que busquen incluirlo, que busquen regularizarlo. Sin embargo, no han sido medidas que han sido tomadas por el gobierno en turno. Y sin más, pido una disculpa si me excedí un poco en el tiempo, les agradezco y bueno, estoy abierto a los comentarios. Muchas gracias.